No es posible abordar la teoría de la administración, las herramientas para dirigir y el desarrollo de estas, sin exponer las tendencias históricas relacionadas con el aspecto administrativo, que por supuesto han incidido en las formas y desarrollo de la actividad organizacional, en el diseño organizacional y en el diseño de los puestos de trabajo, así como en otras actividades de suma importancia en las organizaciones. Cabe destacar que los niveles de productividad, en épocas anteriores eran bajos, por lo cual uno de los aspectos a considerar por las teorías ha sido el incremento de esta, logrado en determinadas situaciones y en otras no. El principio de la sabiduría en administración consiste en advertir que no existe un sistema óptimo de administración. Tom Burns y G. Majestad. Stalker. Antecedentes y fundamentos esenciales sobre las distintas teorías, escuelas o enfoques de la administración que se han sucedido. Se debe decir que las mismas han aparecido y se han desarrollado en los últimos 100 años, que entre ellas ninguna es excluyente y que lo sucedido en la práctica calcio es que unas se han apoyado en las otras, en muchos casos cambiando la forma pero en la mayoría de las ocasiones muy poco en su contenido. Es muy importante que estudiemos la situación existente antes que aparecieran estas, donde, las condiciones materiales y espirituales de las personas eran precarias tanto en su vida laboral como personal, trabajando durante más de 12 o 14 horas diarias, con escasos recursos para una vivienda decoros. Hay deficiente alimentación y descanso. Si esto era grave, crítico era el caso del trabajo de niños de apenas unos pocos años de edad. Lamentablemente esta situación, aunque quizás con otra intensidad y matices, se presenta aún en algunos lugares. Cada teoría o enfoque formulado es consecuencia del medio y las circunstancias en un momento dado, interviniendo en esto no solo los factores económicos sino además los sociales y el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. Es justo señalar, que a partir de la primera revolución industrial, hubo un desarrollo tecnológico acelerado lo que permitió volcar las miradas hacia las cuestiones que ocurrían, como la humanización de algunas labores, el incremento notable de la producción y la necesidad de atención a las coordinaciones personales y organizacionales. En el periodo, los cambios se han sucedido en el trabajo, en los puestos de trabajo y su diseño, en el desarrollo de las personas y las distintas concepciones sobre ellas, en fin, en todo el sistema organizacional. El estudio de las teorías nos da la posibilidad de evaluar y comprender los distintos procesos que intervienen en las organizaciones, lo cual permite planificar y desarrollar acciones en la solución de los problemas o en el aprovechamiento de las oportunidades. Principales teorías, escuelas y enfoques de la administración. En este subtítulo se enumerarán de acuerdo a cómo fueron apareciendo y desarrollándose. Las mismas son: teoría científica de la administración, teoría clásica de la organización, enfoque de las relaciones humanas, escuela de las ciencias administrativas, enfoque de sistemas, enfoque de contingencias, enfoque de los recursos humanos. Teoría científica de la administración. Las teorías como consecuencia de la situación existente en una etapa determinada tuvieron sus precursores que fueron personalidades en su época y que aportaron elementos muy importantes que sirvieron de base para la aparición y desarrollo de las mismas. Entre esas personalidades se destacan, Adam Smith, cuya contribución sobre los aspectos relacionados con la división del trabajo tuvieron incidencia en la economía del tiempo y del trabajo, planteó una serie de ideas relacionadas con la economía que están expresadas en su obra La riqueza de las naciones, la cual era un intento de llevar a la economía hacia una ciencia independiente. Esta obra está fundamentada en la economía política clasista y liberal, por lo que se reconoce a Smith como el padre del liberalismo económico al basar su política económica en una ley natural que implicaba la no intervención del Estado y la competencia no limitada. Robert Owen, con sus argumentos sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas y la influencia de estos aspectos en el incremento de la producción y las utilidades, expresó elementos basados en la seguridad social para los trabajadores, la evaluación y divulgación de el rendimiento diario, así como, que estos tuvieran condiciones adecuadas de vivienda y educación. Fue considerado por Marx y Engels como un socialista utópico. Esta teoría, su creación y desarrollo inicial se le atribuye a Frederick W. Taylor, considerado el padre de la administración científica, con sus estudios y aplicaciones sobre la división de las tareas en sus componentes más simples, el estudio de los movimientos y el cronometraje de estos y los demás aspectos de la tarea, para determinar y exigir a los trabajadores el
Para la realización de la misma, la determinación de los mejores métodos de ejecución de acuerdo a sus experiencias y resultados obtenidos. Todo lo anterior bajo la aplicación de lo que se denominó tarifas diferenciales, que consistía en el pago de altos salarios, bien estudiados científicamente, a los trabajadores con un gran desempeño y cumplimiento de la producción con una elevada productividad acorde a lo previsto. Este modelo o teoría intentaba incrementar la productividad, disminuir los errores y mejorar el desempeño, entre otros aspectos, sobre la base de un tratamiento científico y no empírico como era hasta entonces. Contribuyeron con Taylor varias figuras importantes como Henry Gantt y los esposos Gilbreth, Frank y Gillian. La teoría científica de la administración se caracteriza, entre otros, por los aspectos siguientes: división de las actividades en tareas muy simples, las cuales eran realizadas por los obreros en la cantidad de una o dos, las que se repetían en su ejecución. Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. Limitados conocimientos de los trabajadores, solo sobre las actividades a realizar, que como se expuso eran muy simples. A tareas simples, entrenamientos simples. La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de un estricto control sobre los métodos empleados en el proceso de trabajo, los movimientos que se ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la determinación de los ritmos de trabajo. Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los trabajadores que obtenían los mejores resultados de trabajo. Considerar al hombre como racional incentivado solo por elementos económicos. La supuesta cooperación entre la administración y los obreros permitiría una elevada productividad. Un ejemplo de este modelo lo constituye la tradicional línea de montaje de gran utilización en esa etapa. La teoría científica ha aportado ventajas, teniendo también sus limitaciones. Ventajas: constituyó un gran avance para su época con la aplicación de métodos científicos y no empíricos como se hacía hasta entonces. Una de las principales ventajas ha sido servir de base a otras teorías donde incluso algunos de sus preceptos hoy día continúan aplicándose. Desventajas: considerar que su aplicación sería siempre sobre un ambiente estable. Sus principios se consideran muy generales, por lo que su aplicación se limita a organizaciones de cierta complejidad. No consideraba al trabajador en su verdadera dimensión sino como un apéndice de las máquinas. No tenía en cuenta los aspectos humanos relacionados con su satisfacción laboral y otras necesidades del hombre como ser social. Teoría clásica de la organización. Las limitaciones de la teoría anterior son sobre todo en lo relacionado con el aspecto humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con relación a las máquinas, no solo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino subvalorando la importancia que tiene en todo el proceso de producción o servicios. Esta situación motivó que otros pensadores, entre ellos sociólogos, psicólogos, realizaran estudios cuyos resultados introdujeron aspectos importantes sobre las relaciones humanas, sobre todo en cuanto a elementos sociales y psicológicos. Henry Fayol expuso que las actividades administrativas se debían dividir en 6 partes, las que mantenían estrecha relación, las cuales eran: técnica, que se ocuparía de la producción; administrativa, que desarrollaría las funciones de dirección; comercial, para compras y ventas; contable; financiera, para administrar el capital; seguridad, protección de los empleados y los bienes. Unido a lo anterior, Fayol planteó 14 principios sobre la administración, algunos mantienen vigencia y se utilizan con frecuencia hoy día. Los principios enunciados fueron: división del trabajo, autoridad, unidad de mando, unidad de dirección, disciplina, centralización, jerarquía, remuneración, subordinación del interés individual al interés del grupo u organización, orden, equidad, iniciativa, espíritu de equipo y estabilidad del personal. Max Weber, con su concepción burocrática sobre la administración, fue un gran contribuyente al desarrollo de la teoría clásica. Él planteaba que una jerarquía bien definida con conceptos, reglas, normas y procedimientos escritos y precisos contribuía al desarrollo y rendimiento de la organización. Su estilo gerencial y técnica administrativa se fundamentaban en la centralización y en el autoritarismo. Planteaba además, que la única forma para que una organización pudiera sobrevivir a largo plazo era bajo sólidos reglamentos. Otro de sus criterios expresaba que las evaluaciones del desempeño debían realizarse sobre los méritos de los trabajadores. Esta teoría posee las siguientes características: los criterios formulados deben basarse en los 14 principios enunciados, los cuales según esta teoría pueden enseñarse.
Los cargos son el elemento esencial del aspecto administrativo burocrático. Su basamento está regido por reglamentos, normas y procedimientos por escrito. Agrupación de las actividades a desarrollar en las 6 partes previstas. La eficacia y eficiencia superiores se garantizan a través de una autoridad jerárquica estrictamente definida. Las ventajas y las desventajas son las siguientes. Ventajas: los conocimientos adquiridos para enfrentar el trabajo administrativo permiten su aplicación en otras actividades. Algunos de los principios planteados pueden enseñarse y aprenderse. Desventajas: su aplicación general era para un ambiente estable y no turbulento como el actual. La mayoría de los principios son considerados muy generales. La aceptación rígida de esta teoría es mucho menor ante empleados con conocimientos y preparación técnica y general. Las dos teorías expuestas, iniciadoras de todo el proceso de estudio y categorización de la administración como ciencia, marcan un periodo de desarrollo que se conoce como la etapa de la escuela clásica de la administración. Enfoque de las relaciones humanas. Con la escuela clásica se llegó a la conclusión que el ser humano se motivaba por sus necesidades económicas, cuestión esta que fue refutada por algunos de los estudiosos del tema, por lo que se ha continuado trabajando en la búsqueda de criterios más actualizados. Y a la vez teniendo en cuenta otros aspectos, obteniéndose también otras conclusiones importantes. Elementos sustanciales, como la importancia que tenían los factores sociales y psicológicos para el ser humano en sus relaciones con los demás y la influencia de unas relaciones eficaces para garantizar un buen desempeño laboral, determinaron que hombres como Elton Mayo y otros, realizaran experimento e investigaciones en la búsqueda de aspectos relevantes que sirvieran para elevar la productividad de los trabajadores. Entre las investigaciones se destacan las que se desarrollaron en una fábrica de la Western Electric en Hawthorne, sobre distintos aspectos, tales como, las que valoraron los efectos de la iluminación con relación a la productividad, variaciones de la jornada laboral y otros, las que tuvieron gran repercusión en la época. No obstante, es necesario decir que en muchos casos los resultados no fueron los esperados. Una de las interpretaciones que se hicieron sobre las investigaciones fue, que los trabajadores mejoraban su desempeño por la atención que se les había brindado al realizar el estudio. A este hecho se le denominó efecto Hawthorne. Este enfoque o movimiento de relaciones humanas planteaba otra versión que consistía en que el hombre se motivaba por sus necesidades sociales y que la compulsión del grupo era un factor importante también. Al igual que la escuela anterior, este enfoque de relaciones humanas también tenía sus ventajas y desventajas, entre las que se encontraban. Ventajas: constituyó un paso de avance con relación a la escuela anterior, ya que amplió el criterio al exponer que para el incremento de la productividad laboral debían tenerse en cuenta las necesidades sociales de los trabajadores. Realizó aportes con relación al comportamiento grupal, así como a las relaciones interpersonales y la importancia que estos elementos constituían para los trabajadores. Se incrementó el enfoque del estudio de los jefes hacia los aspectos administrativos, no solo sobre los elementos técnicos como anteriormente. Desventajas: entre los investigadores y pensadores no existió una concordancia adecuada que pudiera eliminar algunas confusiones que se originaron con los estudios. Muchos administradores consideraban que los trabajos eran muy abstractos y complicados. Resistencia de los administradores para realizar una preparación adecuada. No obstante, el avance obtenido con este movimiento, al cual también se le llamó conductista, tampoco se satisfacían las expectativas al 100%. Escuela de las Ciencias Administrativas. Esta escuela surge durante la II Guerra Mundial y una vez terminada esta, reconocidos sus resultados, su aplicación se extendió a las ramas industriales. Consiste en la creación de equipos multidisciplinarios, sobre todo en las matemáticas, la física y otras disciplinas, los que recibieron el nombre de equipos de investigación de operaciones, RIO, los cuales se utilizaron en la presentación, a los directivos y jefes de las organizaciones, de soluciones de problemas. Posteriormente, con la aparición de las computadores aparecieron otras posibilidades que permitieron profundizar y ampliar la cantidad de variables, así como mejorar los resultados de las soluciones, pudiéndose crear modelos que simulaban con más exactitud la situación real, cambiar las variables en sí o sus valores y aligerar el tiempo de realización por la velocidad de cálculo de los equipos. La situación anterior permitió la aparición de lo que se llamó la ciencia administrativa. Enfoque de sistemas. De gran repercusión e interés es el enfoque de sistemas, que puntualiza y expresa la organización como un sistema formado por diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, por lo que no la valora por partes sino como un todo de manera integral,
teniendo en cuenta o solo el aspecto interno sino también el entorno de la organización. El enfoque de sistemas se caracteriza y define dentro de la administración como un sistema conformado por sus partes las cuales interactúan entre sí, afectando las variaciones de estas a todas las demás, no siempre de la misma manera y magnitud. Valorando lo anterior, para la aplicación de este enfoque es necesario conocer, tener en cuenta y aplicar algunos conceptos importantes sobre la teoría de sistemas, así como otros aspectos sobre ella. Conceptos sobre los sistemas-subsistemas. Partes que conforman el sistema, cada uno igualmente puede ser un sistema para otros menores que conformarían a la vez sus subsistemas. Estos tienen también carácter contingente. Límites del sistema. Elemento que separa al sistema de su entorno, estos límites pueden ser flexibles o rígidos, en dependencia de, si tienen, en el primer caso, o no, intercambio con el medio ambiente. Carácter contingente. Que cada elemento del sistema depende de los demás factores, que en una organización pueden ser varios, entre ellos tenemos, la situación organizacional, la cultura organizacional, la tecnología, la estrategia, las concepciones que se tengan en relación con los trabajadores, los recursos que se posean y otros muchos. Al variar los factores varía la aplicación del enfoque de sistemas. Flujos. Todo lo que entra del entorno se transforma en el interior del sistema y se como un producto ya transformado conforma un flujo. Pueden ser de energía, materiales, humanos y otros. Enfoque de contingencias basándose en observaciones realizadas por estudiosos del tema, investigadores, jefes y administradores, donde en múltiples eventos aparentemente iguales se aplicaban técnicas similares a las ya anteriormente utilizadas y los resultados obtenidos no eran los esperados. Lo anteriormente expresado se explicaba por el cambio de situación en las condiciones del entorno, por lo que antes de utilizar una teoría o enfoque debía tenerse en cuenta el medio ambiente en función de los cambios que se originan en el mismo y buscar las modificaciones en el proceso de desarrollo organizacional. Por lo que, en el enfoque de contingencia se plantea tener en cuenta el aspecto situacional, así como las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas, de ahí que a este método se le nombra también enfoque situacional. Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, los gerentes, jefes y administradores, deben definir qué técnicas, teorías o enfoque utilizar bajo determinada situación y circunstancias específicas para que las mismas permitan el cumplimiento de los objetivos que perseguimos. Enfoque de los recursos humanos. La segunda mitad del siglo pasado se caracterizó por la gran variedad de investigaciones y experimentos realizados sobre diversos aspectos de gran influencia en el desarrollo exitoso de la gestión de recursos humanos y demás procesos de las organizaciones. En este enfoque la relación entre jefes y trabajadores requiere de una profundidad y complejidad que permitan una mayor interrelación entre ambas partes, con el objetivo que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño por los trabajadores a través del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. Cuestión principal es la definición de los objetivos de trabajo por ambas partes, que los trabajadores desarrollen sus capacidades de autodirección y autocontrol. Con este modelo no solo se persigue un alto desempeño sino una motivación y satisfacción personal del trabajador. Para lograr altos resultados cuantitativos y cualitativos, los administradores deben desarrollar relaciones entre la organización y los trabajadores donde se satisfagan mutuamente las necesidades de la organización y los empleados. Para ello, es fundamental que los últimos conozcan lo que la organización espera de ellos y viceversa. Aspectos esenciales que matizan el modelo de recursos humanos: elevada interrelación entre la organización y sus empleados. Reconocimiento a las personas como el elemento más importante y decisivo en las organizaciones. Garantizar una elevada motivación individual y de equipo. Que los trabajadores tengan una participación real en la toma de decisiones. Garantizar un ambiente laboral que permita el cumplimiento adecuado de los objetivos de la organización y de los trabajadores. Coadyuvar y permitir el desarrollo de las capacidades de autodirección y autocontrol por los empleados. Estos aspectos no son los únicos. Otra consideración es que los mismos pueden variar, así como aplicarse en función de la organización y de la situación concreta existente. Todas estas teorías o enfoques estudiados tienen sus ventajas y desventajas, por lo que su utilización está en dependencia de las necesidades de la organización y de las personas. En sentido general es prudente y usual la utilización de combinaciones de los elementos de las mismas. Resumen: con relación a las distintas teorías, escuelas o enfoques estudiados se debe enfatizar,
que ninguna es excluyente y que en la práctica unas se han apoyado en las otras, en muchos casos cambiando la forma pero en la mayoría de las ocasiones muy poco en su contenido. Otro aspecto es que cada teoría o enfoque es consecuencia del medio y las circunstancias en un momento dado, interviniendo en esto, factores económicos, sociales, así como el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización N combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. Se estudiaron en función de su aparición y desarrollo, las siguientes teorías o enfoques: teoría científica de la administración, teoría clásica de la organización, enfoque de las relaciones humanas, escuela de las ciencias administrativas, enfoque de sistemas, enfoque de contingencias, enfoque de los recursos humanos. Con relación a cada una de ellas se plantearon cuidadosamente los aspectos centrales, por lo que recomendamos el estudio en detalle de los distintos matices que las distinguen. Vimos cómo la importancia que tenían los factores sociales y psicológicos para el ser humano en sus relaciones con los demás y la influencia de unas relaciones eficaces para garantizar un buen desempeño laboral determinaron la aparición de la teoría de las relaciones humanas. Necesidades posteriores a la II Guerra Mundial y el desarrollo tecnológico permitió la aparición de lo que se llamó la ciencia administrativa. El enfoque de sistemas, aparecido posteriormente, puntualiza y expresa la organización como un sistema formado por diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, por lo que no la valora por partes sino como un todo de manera integral. Es pertinente estudiar los aspectos relacionados con la teoría general de sistemas. El enfoque de contingencias, importante también, plantea tener en cuenta el aspecto situacional, así como las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas, de ahí que a este método se le nombra también enfoque situacional. Teniendo en cuenta esto, se deben definir qué técnicas, teorías o enfoque a utilizar bajo determinada situación y circunstancias específicas para que las mismas permitan el cumplimiento de los objetivos que perseguimos. En el modelo de recursos humanos estudiamos cómo la relación entre jefes y trabajadores requiere de una profundidad y complejidad que permitan una mayor interrelación entre ambas partes con el objetivo que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño por los trabajadores a través del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. Estudiar el grupo de aspectos que se exponen en el desarrollo de este modelo y tener en cuenta además las precisiones que se plantean con relación a su utilización. Por último, asimilar la observación que todas las teorías o enfoques estudiados tienen sus ventajas y desventajas, y que su utilización está en dependencia de las necesidades de la organización y de las personas, y que en su utilización pueden hacerse combinaciones de los elementos de las mismas. En la siguiente lista de reproducción, 20 vídeos, 1 hora y 43 minutos, educatina, se hace un repaso general a los postulados de las principales teorías de la administración, la teoría científica, la teoría clásica, el enfoque de las relaciones humanas, la escuela de cuantitativa y el enfoque de sí. Temas, entre otras. RIA en administración consiste en advertir que no existe un sistema óptimo de administración. Tom Burns y G. Majestad. Estalquer antecedentes y fundamentos esenciales sobre las distintas teorías, escuelas o enfoques de la administración que se han sucedido. Se debe decir que las mismas han aparecido y se han desarrollado en los últimos 100 años, que entre ellas ninguna es excluyente y que lo sucedido en la práctica calcio es que unas se han apoyado en las otras, en muchos casos cambiando la forma pero en la mayoría de las ocasiones muy poco en su contenido. Es muy importante que estudiemos la situación existente antes que aparecieran estas, donde las condiciones materiales y espirituales de las personas eran precarias tanto en su vida laboral como personal, trabajando durante más de 12 o 14 horas diarias, con escasos recursos para una vivienda decoros. Hay deficiente alimentación y descanso si esto era grave. Crítico era el caso del trabajo de niños de apenas unos pocos años de edad. Lamentablemente esta situación, aunque quizás con otra intensidad y matices, se presenta aún en algunos lugares. Cada teoría o enfoque formulado es consecuencia del medio y las circunstancias en un momento dado, interviniendo en esto no solo los factores económicos sino además los sociales y el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. Es justo señalar, que a partir de la primera revolución industrial, hubo un desarrollo tecnológico acelerado lo que permitió volcar las miradas hacia las cuestiones que ocurrían, como la humanización de algunas labores,
el incremento notable de la producción y la necesidad de atención a las coordinaciones personales y organizacionales. En el periodo, los cambios se han sucedido en el trabajo, en los puestos de trabajo y su diseño, en el desarrollo de las personas y las distintas concepciones sobre ellas, en fin, en todo el sistema organizacional. El estudio de las teorías nos da la posibilidad de evaluar y comprender los distintos procesos que intervienen en las organizaciones, lo cual permite planificar y desarrollar acciones en la solución de los problemas o en el aprovechamiento de las oportunidades. Principales teorías, escuelas y enfoques de la administración en este subtítulo se enumerarán de acuerdo a cómo fueron apareciendo y desarrollándose. Las mismas son: teoría científica de la administración, teoría clásica de la organización, enfoque de las relaciones humanas, escuela de las ciencias administrativas, enfoque de sistemas, enfoque de contingencias, enfoque de los recursos humanos. Teoría científica de la administración. Las teorías como consecuencia de la situación existente en una etapa determinada tuvieron sus precursores que fueron personalidades en su época y que aportaron elementos muy importantes que sirvieron de base para la aparición y desarrollo de las mismas. Entre esas personalidades se destacan Adam Smith, cuya contribución sobre los aspectos relacionados con la división del trabajo tuvieron incidencia en la economía del tiempo y del trabajo. Planteó una serie de ideas relacionadas con la economía que están expresadas en su obra La riqueza de las naciones, la cual era un intento de llevar a la economía hacia una ciencia independiente. Esta obra está fundamentada en la economía política clasista y liberal, por lo que se reconoce a Smith como el padre del liberalismo económico al basar su política económica en una ley natural que implicaba la no intervención del Estado y la competencia no limitada. Robert Owen, con sus argumentos sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas y la influencia de estos aspectos en el incremento de la producción y las utilidades, expresó elementos basados en la seguridad social para los trabajadores, la evaluación y divulgación de el rendimiento diario, así como que estos tuvieran condiciones adecuadas de vivienda y educación. Fue considerado por Marx y Engels como un socialista utópico. Esta teoría, su creación y desarrollo inicial se le atribuye a Frederick W. Taylor, considerado el padre de la administración científica, con sus estudios y aplicaciones sobre la división de las tareas en sus componentes más simples, el estudio de los movimientos y el cronometraje de estos y los demás aspectos de la tarea, para determinar y exigir a los trabajadores el tiempo para la realización de la misma, la determinación de los mejores métodos de ejecución de acuerdo a sus experiencias y resultados obtenidos. Todo lo anterior bajo la aplicación de lo que se denominó tarifas diferenciales, que consistía en el pago de altos salarios, bien estudiados científicamente, a los trabajadores con un gran desempeño y cumplimiento de la producción con una elevada productividad acorde a lo previsto. Este modelo o teoría intentaba incrementar la productividad, disminuir los errores y mejorar el desempeño, entre otros aspectos, sobre la base de un tratamiento científico y no empírico como era hasta entonces. Contribuyeron con Taylor varias figuras importantes como Henry Gantt y los esposos Gilbreth, Frank y Gillian. La teoría científica de la administración se caracteriza, entre otros, por los aspectos siguientes: división de las actividades en tareas muy simples, las cuales eran realizadas por los obreros en la cantidad de una o dos, las que se repetían en su ejecución. Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. Limitados conocimientos de los trabajadores, solo sobre las actividades a realizar, que como se expuso eran muy simples. A tareas simples, entrenamientos simples. La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de un estricto control sobre los métodos empleados en el proceso de trabajo, los movimientos que se ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la determinación de los ritmos de trabajo. Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los trabajadores que obtenían los mejores resultados de trabajo. Considerar al hombre como racional incentivado solo por elementos económicos. La supuesta cooperación entre la administración y los obreros permitiría una elevada productividad. Un ejemplo de este modelo lo constituye la tradicional línea de montaje de gran utilización en esa etapa. La teoría científica ha aportado ventajas, teniendo también sus limitaciones. Ventajas: constituyó un gran avance para su época con la aplicación de métodos científicos y no empíricos como se hacía hasta entonces. Una de las principales ventajas ha sido servir de base a otras teorías donde incluso algunos de sus preceptos hoy día continúan aplicándose.
Desventajas: considerar que su aplicación sería siempre sobre un ambiente estable. Sus principios se consideran muy generales, por lo que su aplicación se limita a organizaciones de cierta complejidad. No consideraba al trabajador en su verdadera dimensión sino como un apéndice de las máquinas. No tenía en cuenta los aspectos humanos relacionados con su satisfacción laboral y otras necesidades del hombre como ser social. Teoría clásica de la organización. Las limitaciones de la teoría anterior son sobre todo en lo relacionado con el aspecto humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con relación a las máquinas, no solo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino subvalorando la importancia que tiene en todo el proceso de producción o servicios. Esta situación motivó que otros pensadores, entre ellos sociólogos, psicólogos, realizaran estudios cuyos resultados introdujeron aspectos importantes sobre las relaciones humanas, sobre todo en cuanto a elementos sociales y psicológicos. Henry Fayol expuso que las actividades administrativas se debían dividir en 6 partes, las que mantenían estrecha relación, las cuales eran: técnica, que se ocuparía de la producción; administrativa, que desarrollaría las funciones de dirección; comercial, para compras y ventas; contable; financiera, para administrar el capital; seguridad, protección de los empleados y los bienes. Unido a lo anterior, Fayol planteó 14 principios sobre la administración, algunos mantienen vigencia y se utilizan con frecuencia hoy día. Los principios enunciados fueron: división del trabajo, autoridad, unidad de mando, unidad de dirección, disciplina, centralización, jerarquía, remuneración, subordinación del interés individual al interés del grupo u organización, orden, equidad, iniciativa, espíritu de equipo y estabilidad del personal. Max Weber, con su concepción burocrática sobre la administración, fue un gran contribuyente al desarrollo de la teoría clásica. Él planteaba que una jerarquía bien definida con conceptos, reglas, normas y procedimientos escritos y precisos contribuía al desarrollo y rendimiento de la organización. Su estilo gerencial y técnica administrativa se fundamentaban en la centralización y en el autoritarismo. Planteaba además que la única forma para que una organización pudiera sobrevivir a largo plazo era bajo sólidos reglamentos. Otro de sus criterios expresaba que las evaluaciones del desempeño debían realizarse sobre los méritos de los trabajadores. Esta teoría posee las siguientes características: los criterios formulados deben basarse en los 14 principios enunciados, los cuales según esta teoría pueden enseñarse. Los cargos son el elemento esencial del aspecto administrativo burocrático. Su basamento está regido por reglamentos, normas y procedimientos por escrito. Agrupación de las actividades a desarrollar en las 6 partes previstas. La eficacia y eficiencia superiores se garantizan a través de una autoridad jerárquica estrictamente definida. Las ventajas y las desventajas son las siguientes: ventajas: los conocimientos adquiridos para enfrentar el trabajo administrativo permiten su aplicación en otras actividades. Algunos de los principios planteados pueden enseñarse y aprenderse. Desventajas: su aplicación general era para un ambiente estable y no turbulento como el actual. La mayoría de los principios son considerados muy generales. La aceptación rígida de esta teoría es mucho menor ante empleados con conocimientos y preparación técnica y general. Las dos teorías expuestas, iniciadoras de todo el proceso de estudio y categorización de la administración como ciencia, marcan un periodo de desarrollo que se conoce como la etapa de la escuela clásica de la administración. Enfoque de las relaciones humanas. Con la escuela clásica se llegó a la conclusión que el ser humano se motivaba por sus necesidades económicas, cuestión esta que fue refutada por algunos de los estudiosos del tema, por lo que se ha continuado trabajando en la búsqueda de criterios más actualizados. Y a la vez teniendo en cuenta otros aspectos, obteniéndose también otras conclusiones importantes. Elementos sustanciales, como la importancia que tenían los factores sociales y psicológicos para el ser humano en sus relaciones con los demás y la influencia de unas relaciones eficaces para garantizar un buen desempeño laboral, determinaron que hombres como Elton Mayo y otros, realizaran experimento e investigaciones en la búsqueda de aspectos relevantes que sirvieran para elevar la productividad de los trabajadores. Entre las investigaciones se destacan las que se desarrollaron en una fábrica de la Western Electric en Hawthorne, sobre distintos aspectos, tales como, las que valoraron los efectos de la iluminación con relación a la productividad, variaciones de la jornada laboral y otros, las que tuvieron gran repercusión en la época,
No obstante, es necesario decir que en muchos casos los resultados no fueron los esperados. Una de las interpretaciones que se hicieron sobre las investigaciones fue, que los trabajadores mejoraban su desempeño por la atención que se les había brindado al realizar el estudio. A este hecho se le denominó efecto Hawthorne. Este enfoque o movimiento de relaciones humanas planteaba otra versión que consistía en que el hombre se motivaba por sus necesidades sociales y que la compulsión del grupo era un factor importante también. Al igual que la escuela anterior, este enfoque de relaciones humanas también tenía sus ventajas y desventajas, entre las que se encontraban. Ventajas: constituyó un paso de avance con relación a la escuela anterior, ya que amplió el criterio al exponer que para el incremento de la productividad laboral debían tenerse en cuenta las necesidades sociales de los trabajadores. Realizó aportes con relación al comportamiento grupal, así como a las relaciones interpersonales y la importancia que estos elementos constituían para los trabajadores. Se incrementó el enfoque del estudio de los jefes hacia los aspectos administrativos, no solo sobre los elementos técnicos como anteriormente. Desventajas: entre los investigadores y pensadores no existió una concordancia adecuada que pudiera eliminar algunas confusiones que se originaron con los estudios. Muchos administradores consideraban que los trabajos eran muy abstractos y complicados. Resistencia de los administradores para realizar una preparación adecuada. No obstante, el avance obtenido con este movimiento, al cual también se le llamó conductista, tampoco se satisfacían las expectativas al 100%. Escuela de las Ciencias Administrativas. Esta escuela surge durante la II Guerra Mundial y una vez terminada esta, reconocidos sus resultados, su aplicación se extendió a las ramas industriales. Consiste en la creación de equipos multidisciplinarios, sobre todo en las matemáticas, la física y otras disciplinas, los que recibieron el nombre de equipos de investigación de operaciones, RIO, los cuales se utilizaron en la presentación, a los directivos y jefes de las organizaciones, de soluciones de problemas. Posteriormente, con la aparición de las computadoras aparecieron otras posibilidades que permitieron profundizar y ampliar la cantidad de variables, así como mejorar los resultados de las soluciones, pudiéndose crear modelos que simulaban con más exactitud la situación real, cambiar las variables en sí o sus valores y aligerar el tiempo de realización por la velocidad de cálculo de los equipos. La situación anterior permitió la aparición de lo que se llamó la ciencia administrativa. Enfoque de sistemas. De gran repercusión e interés es el enfoque de sistemas, que puntualiza y expresa la organización como un sistema formado por diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, por lo que no la valora por partes sino como un todo de manera integral, teniendo en cuenta o solo el aspecto interno sino también el entorno de la organización. El enfoque de sistemas se caracteriza y define dentro de la administración como un sistema conformado por sus partes, las cuales interactúan entre sí, afectando las variaciones de estas a todas las demás, no siempre de la misma manera y magnitud. Valorando lo anterior, para la aplicación de este enfoque es necesario conocer, tener en cuenta y aplicar algunos conceptos importantes sobre la teoría de sistemas, así como otros aspectos sobre ella. Conceptos sobre los sistemas. Subsistemas. Partes que conforman el sistema. Cada uno igualmente puede ser un sistema para otros menores que conformarían a la vez sus subsistemas. Estos tienen también carácter contingente. Límites del sistema. Elemento que separa al sistema de su entorno. Estos límites pueden ser flexibles o rígidos, en dependencia de, si tienen, en el primer caso, o no, intercambio con el medio ambiente. Carácter contingente. Que cada elemento del sistema depende de los demás factores, que en una organización pueden ser varios, entre ellos tenemos, la situación organizacional, la cultura organizacional, la tecnología, la estrategia, las concepciones que se tengan en relación con los trabajadores, los recursos que se posean y otros muchos. Al variar los factores varía la aplicación del enfoque de sistemas. Flujos. Todo lo que entra del entorno se transforma en el interior del sistema y se como un producto ya transformado conforma un flujo. Pueden ser de energía, materiales, humanos y otros. Enfoque de contingencias basándose en observaciones realizadas por estudiosos del tema, investigadores, jefes y administradores, donde en múltiples eventos aparentemente iguales se aplicaban técnicas similares a las ya anteriormente utilizadas y los resultados obtenidos no eran los esperados. Lo anteriormente expresado se explicaba por el cambio de situación en las condiciones del entorno,
por lo que antes de utilizar una teoría o enfoque debía tenerse en cuenta el medio ambiente en función de los cambios que se originan en el mismo y buscar las modificaciones en el proceso de desarrollo organizacional. Por lo que, en el enfoque de contingencia se plantea tener en cuenta el aspecto situacional, así como las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas, de ahí que a este método se le nombra también enfoque situacional. Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, los gerentes, jefes y administradores, deben definir qué técnicas, teorías o enfoque utilizar bajo determinada situación y circunstancias específicas para que las mismas permitan el cumplimiento de los objetivos que perseguimos. Enfoque de los recursos humanos. La segunda mitad del siglo pasado se caracterizó por la gran variedad de investigaciones y experimentos realizados sobre diversos aspectos de gran influencia en el desarrollo exitoso de la gestión de recursos humanos y demás procesos de las organizaciones. En este enfoque, la relación entre jefes y trabajadores requiere de una profundidad y complejidad que permitan una mayor interrelación entre ambas partes, con el objetivo que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño por los trabajadores a través del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. Cuestión principal es la definición de los objetivos de trabajo por ambas partes, que los trabajadores desarrollen sus capacidades de autodirección y autocontrol. Con este modelo no solo se persigue un alto desempeño, sino una motivación y satisfacción personal del trabajador. Para lograr altos resultados cuantitativos y cualitativos, los administradores deben desarrollar relaciones entre la organización y los trabajadores donde se satisfagan mutuamente las necesidades de la organización y los empleados. Para ello, es fundamental que los últimos conozcan lo que la organización espera de ellos y viceversa. Aspectos esenciales que matizan el modelo de recursos humanos: elevada interrelación entre la organización y sus empleados. Reconocimiento a las personas como el elemento más importante y decisivo en las organizaciones. Garantizar una elevada motivación individual y de equipo. Que los trabajadores tengan una participación real en la toma de decisiones. Garantizar un ambiente laboral que permita el cumplimiento adecuado de los objetivos de la organización y de los trabajadores. Coadyuvar y permitir el desarrollo de las capacidades de autodirección y autocontrol por los empleados. Estos aspectos no son los únicos. Otra consideración es que los mismos pueden variar, así como aplicarse en función de la organización y de la situación concreta existente. Todas estas teorías o enfoques estudiados tienen sus ventajas y desventajas, por lo que su utilización está en dependencia de las necesidades de la organización y de las personas. En sentido general, es prudente y usual la utilización de combinaciones de los elementos de las mismas. Resumen: con relación a las distintas teorías, escuelas o enfoques estudiados, se debe enfatizar que ninguna es excluyente y que en la práctica unas se han apoyado en las otras, en muchos casos cambiando la forma, pero en la mayoría de las ocasiones muy poco en su contenido. Otro aspecto es que cada teoría o enfoque es consecuencia del medio y las circunstancias en un momento dado, interviniendo en esto factores económicos, sociales, así como el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización combinada, dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. Se estudiaron en función de su aparición y desarrollo, las siguientes teorías o enfoques: teoría científica de la administración. Teoría clásica de la organización. Enfoque de las relaciones humanas. Escuela de las ciencias administrativas. Enfoque de sistemas. Enfoque de contingencias. Enfoque de los recursos humanos. Con relación a cada una de ellas se plantearon cuidadosamente los aspectos centrales, por lo que recomendamos el estudio en detalle de los distintos matices que las distinguen. Vimos cómo la importancia que tenían los factores sociales y psicológicos para el ser humano en sus relaciones con los demás y la influencia de unas relaciones eficaces para garantizar un buen desempeño laboral determinaron la aparición de la teoría de las relaciones humanas. Necesidades posteriores a la II Guerra Mundial y el desarrollo tecnológico permitió la aparición de lo que se llamó la ciencia administrativa. El enfoque de sistemas, aparecido posteriormente, puntualiza y expresa la organización como un sistema formado por diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, por lo que no la valora por partes sino como un todo de manera integral. Es pertinente estudiar los aspectos relacionados con la teoría general de sistemas. El enfoque de contingencias, importante también, plantea tener en cuenta el aspecto situacional, así como las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas, de ahí que a este método se le nombra también enfoque situacional. Teniendo en cuenta esto, se deben definir qué técnicas,
teorías o enfoque a utilizar bajo determinada situación y circunstancias específicas para que las mismas permitan el cumplimiento de los objetivos que perseguimos. En el modelo de recursos humanos estudiamos cómo la relación entre jefes y trabajadores requiere de una profundidad y complejidad que permitan una mayor interrelación entre ambas partes con el objetivo que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño por los trabajadores a través del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. Estudiar el grupo de aspectos que se exponen en el desarrollo de este modelo y tener en cuenta además las precisiones que se plantean con relación a su utilización. Por último, asimilar la observación que todas las teorías o enfoques estudiados tienen sus ventajas y desventajas, y que su utilización está en dependencia de las necesidades de la organización y de las personas, y que en su utilización pueden hacerse combinaciones de los elementos de las mismas. En la siguiente lista de reproducción, 20 vídeos, 1 hora y 43 minutos, Educatina, se hace un repaso general a los postulados de las principales teorías de la administración, la teoría científica, la teoría clásica, el enfoque de las relaciones humanas, la escuela de cuantitativa y el enfoque de sí. Temas, entre otras. Estado actual de la teoría general de la administración. Todas las teorías que analizaremos brevemente para conocer mejor sus contribuciones y enfoques, son válidas, aunque cada quien le dé valor solo a una o algunas de las 5 variables básicas, ya que cada teoría surgió como una respuesta tantáleo a los problemas empresariales de cada época, por lo que tuvieron éxito al presentar soluciones específicas para la solución de dichos problemas y en cierto modo son aplicables a las situaciones actuales. El administrador necesita conocerlas para contar con un amplio marco de referencia en la toma de decisiones al interior de las organizaciones, ya que en la actualidad las líneas de montaje de las empresas automotrices utilizan los mismos principios de la administración científica y en su estructura organizacional los mismos principios de la teoría clásica y neoclásica. La organización empresarial como un todo puede explicarse a través de la teoría de la burocracia. Sus supervisores son preparados según el enfoque de la teoría de las relaciones humanas. Los gerentes se preocupan por la teoría del comportamiento organizacional. Las relaciones de este tipo de empresa con la comunidad se estudian con la lente de la teoría estructuralista, de la neoestructuralista y de la teoría contingencial, y su interrelación con la tecnología es explicada por esta última teoría. El estado actual de la teoría general de la administración es bastante complejo, se caracteriza por una variedad enorme de enfoques respecto al objeto de estudio e implica un amplio espectro de variables que deben tomarse en cuenta. Más hoy en día la teoría general de la administración estudia a las organizaciones en su función administrativa desde el punto de vista de la interacción e interdependencia entre las 5 variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio por parte de una o más corrientes de la teoría administrativa. Las 5 variables básicas, tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente, constituyen los componentes esenciales en el estudio de la administración de las empresas. El comportamiento de los componentes es sistémico y complejo, cada cual influye y es influenciado a su vez, por los demás componentes. Las modificaciones que se llevan a cabo en cada uno de ellos provocan modificaciones en mayor o menor medida en los demás. Su comportamiento conjunto es diferente de la suma de los comportamientos de cada componente considerado de manera aislada. Lograr que esas 5 variables se distribuyan de manera proporcionada, constituye el principal desafío de la administración. En el nivel de una unidad subespecializada, departamento, división o sección, algunas de esas variables puede asumir un papel determinante. A medida que la administración se enfrenta con nuevos desafíos y situaciones, las doctrinas y las teorías administrativas necesitan adaptar sus enfoques o modificarlos por completo para que continúen siendo útiles y aplicables. Así, a través de la historia, podemos constatar que en el campo del estudio de la administración, la teoría clásica, pionera en el estudio de la administración, se basaba en los métodos y el proceso de trabajo de cada obrero. Después de algunas décadas, dicho campo se fue elevando gradualmente en nivel y amplitud organizacional, hasta llegar, con la teoría contingencial, a lo que pertenece más a la esfera externa que interna de la organización, su contexto ambiental. La administración en la sociedad moderna, a pesar de ser la administración una disciplina relativamente nueva, su desarrollo ha sido muy rápido durante los últimos 70 años. La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Las organizaciones requieren de la toma de decisiones, coordinación de múltiples actividades, dirección de personas,
evaluación del desempeño con base en objetivos previamente determinados, consecución y ubicación de recursos varios, etc. La administración en la sociedad moderna se ha vuelto vital e indispensable. En una sociedad de organizaciones, donde la complejidad y la interdependencia de estas son un aspecto crucial, la administración sobresale como el factor clave, tanto para el mejoramiento de la calidad de vida como para la solución de los problemas más complejos que afligen a la humanidad. Perspectivas futuras de la administración. Recientemente Warren G. Bennis 87 predijo que en los próximos 25 a 50 años el mundo vería el fin de la organización de hoy, la organización burocrática, y el surgimiento de sistemas nuevos más adecuados a las demandas de la posindustrialización. Tal predicción se basa en el principio evolutivo según el cual, cada época desarrolla un tipo de organización apropiado a sus características. Bennis, al destacar que las debilidades de la organización burocrática son los gérmenes de los futuros sistemas organizacionales, se refiere a 2 puntos: los cambios rápidos e inesperados, principalmente en el campo del conocimiento y de la explosión demográfica, que imponen nuevas y crecientes necesidades que las actuales organizaciones no están en condiciones de atender, el crecimiento en el tamaño de las organizaciones, en la medida en que se vuelvan complejas e internacionales. Las actividades de hoy, que exigen personas con competencias diversas y altamente especializadas, lo cual implica problemas de coordinación y, principalmente, de seguimiento de los cambios acelerados. En las próximas décadas la tarea administrativa será incierta y desafiante, pues se verá afectada por un sinnúmero de variables, cambios y transformaciones cargados de ambigüedad y de incertidumbre. El administrador se enfrentará con problemas multifacéticos cada vez más diferentes y complejos que los anteriores, y su atención será disputada por eventos y grupos ubicados dentro y fuera de la empresa, los cuales le suministrarán información contradictoria, complicando su diagnóstico y su visión. De los problemas por resolver o de las situaciones por enfrentar, tales como las exigencias de la sociedad, de los clientes, de los proveedores, de las agencias reguladoras, los desafíos de los competidores, las expectativas de la alta administración, de los subordinados, de los accionistas, etc. Con la inclusión de nuevas variables a medida que el proceso se desarrolla, los cambios tienden a aumentar y crean una turbulencia que perturba y complica la tarea administrativa de planear, organizar, dirigir y controlar una empresa eficiente y eficazmente. Basil y Cook se refieren a la necesidad de establecer funciones administrativas volátiles y transitorias para que el administrador pueda enfrentar esa turbulencia. Principales desafíos para el futuro de la administración. El crecimiento de las organizaciones. Las organizaciones con éxito tienden al crecimiento y a la ampliación de actividades, bien sea en términos de tamaño y recursos, de la expansión de sus mercados o del volumen de sus operaciones. A medida que una organización crece, se presenta una subdivisión interna, división del trabajo, y una especialización de los órganos y de las personas y, en consecuencia, una mayor necesidad de coordinación e integración de las partes responsables de garantizar la eficiencia y la eficacia. La organización del futuro deberá tener una estructura y un comportamiento capaces de adaptarse a los cambios rápidos y frecuentes, y de esta manera seguir con éxito los que se presentan en el mundo. En estas circunstancias, los administradores generales, dotados de habilidades genéricas y variadas, tendrán perspectivas más prometedoras que los administradores especialistas, concentrados en pocas habilidades gerenciales. Competencia más agresiva. A la par que aumentan los mercados y los negocios, crecen también los riesgos en la actividad organizacional, principalmente en la actividad empresarial. El producto o servicio que demuestre ser superior o mejor será el que tenga mayor demanda. La fabricación de tal producto o la prestación de tal servicio implicará mayores inversiones en investigación y desarrollo, perfeccionamiento de la tecnología, disolución de viejos departamentos y divisiones y creación de nuevos mercados y necesidad de competir con otras organizaciones para sobrevivir y crecer. Sofisticación de la tecnología. Con el progreso de las comunicaciones, del computador y del transporte en jet, las organizaciones y las empresas han internacionalizado sus operaciones y actividades. La tecnología proporcionará una eficiencia y una precisión mayores, así como la liberación de actividad humana que se podrá orientar hacia tareas más complicadas que exijan planeación y creatividad. La tecnología introducirá nuevos procesos e instrumentos que afectarán la estructura y el comportamiento de las organizaciones. Tasas elevadas de inflación, los costos de energía, de materias primas, de mano de obra, del dinero,
se elevan continuamente. La inflación exigirá, cada vez mayor eficiencia de la administración de las organizaciones y empresas, para que éstas puedan obtener mejores resultados con los recursos disponibles y los programas de reducción de costos de operación. La inflación impondrá de modo inevitable, nuevas presiones y amenazas sobre las organizaciones con ánimo de lucro. Estas deberán luchar por las utilidades y la supervivencia a través de la búsqueda de mayor productividad. Internacionalización de los negocios, el esfuerzo para exportar y la creación de nuevas subsidiarias en territorios extranjeros son un fenómeno reciente, ocurrido después de las dos guerras mundiales. Estas dos manifestaciones influirán en las organizaciones del futuro y su administración. Protagonismo mayor de las organizaciones. A medida que crecen, las organizaciones se vuelven más competitivas, más sofisticadas tecnológicamente, más internacionales y, con esto, aumentan su influencia ambiental y del público, pasando a ser más notorias ante la opinión pública. El protagonismo de la organización, su capacidad de llamar la atención de los demás, puede ocurrir de manera positiva, imagen positiva de la organización frente al público, o de manera negativa, imagen negativa. De cualquier modo, la organización jamás será ignorada por diversos sectores, consumidores, proveedores, prensa, sindicatos, gobiernos, etc., hecho que influirá en su comportamiento. Todos estos desafíos traerán para la administración de las organizaciones y empresas, la administración de la incertidumbre, los cambios rápidos y bruscos, el crecimiento organizacional, la competencia de las demás organizaciones y empresas, el desarrollo tecnológico, los fenómenos económicos de la inflación, la internacionalización de las actividades, el protagonismo y el peso de la opinión pública harán que las organizaciones del futuro, y de esta década, deban tener en cuenta, no solo la previsión, la continuidad y la estabilidad, sino también la imprevisión, la discontinuidad y la inestabilidad en todos los sectores de la actividad empresarial. Nuevas formas y modelos de organización serán necesarios, y será imprescindible una nueva mentalidad en los administradores. Bibliografía: Warren G. Bennis, in Stephen J. Carroll, Jr., Frank T. Payne y John B. Miner, Organizations of the Future, in the Management Process. Cases and Readings, New York, Macmillan Publishing, 1973, p. 378. Universidad Autónoma del Estado de México, Secretaría Administrativa, Antología sobre Administración. LAE. José Antonio Contreras Camarena, director de Proyecto SPCU.